Ya, ahora sí. Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a comenzar con todo lo que es síndrome ascítico y hemorragia también. ¿Ok? Bueno, comenzamos con síndrome ascítico. Como nosotros habíamos dicho, por ejemplo, cuando hablamos de derrame pleural, de neumotórax, era, por ejemplo, en el caso de neumotórax, aire en la cavidad pleural, ¿verdad? Mientras que el derrame pleural era líquido en la cavidad pleural. En esta ocasión también va a ser una acumulación de líquido normal, pero ya no entre pleuras de los pulmones, sino va a ser en la cavidad peritoneal. ¿Ok? Entonces, básicamente es igual, es una acumulación de manera anormal, porque no es normal tener líquido en la cavidad peritoneal por diferentes etiologías. En íntimo contacto con dos hojas, así como cuando íbamos a hablar de las pleuras, que había una pleura parietal y visceral, en este caso va a haber dos hojas también que recubren a la cavidad peritoneal, que son conocidas como la hoja peritoneal y la hoja visceral. ¿Ok? Entonces, ¿saben qué síndrome cítico? Es la acumulación anormal de líquido donde en la cavidad peritoneal. Luego hablemos de lo que vendría a ser la etiología o por qué se da el síndrome cítico. La principal causa es la hipertensión portal, es decir, que el sistema venoso portal, todo lo que contenga a las venas de la porta, por así decirlo, va a estar aumentada su presión a más de 12 milímetros de mercurio. No es la única causa, como pueden ver en todo este cuadro, sin embargo es la más común. Entonces, si te preguntan por qué se da de mayor frecuencia el síndrome cítico, es por hipertensión portal. Es el mecanismo más frecuente. Y como pueden ver en este cuadro que les ponen en su PPT, ¿ok? La hipertensión portal es la mayoría de las causas y dentro de ellos incluimos diferentes patologías, como la cirrosis, ¿ok? El síndrome de Budd-Chiari, la trombosis de la vena porta, la enfermedad veno-oclusiva hepática, pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca congestiva, que son causas que me puede dar, ¿qué cosa? Una hipertensión portal. Dentro de otras causas, por ejemplo, tenemos enfermedades neoplásicas como linfomas, mesotelioma, carcinomatosis peritoneal por metástasis o las previas enfermedades infecciosas, por ejemplo, la tuberculosa, una peritonitis tuberculosa, también puede ser causante de lo que podría ser un síndrome ascítico. Enfermedades pancreáticas como pancreatitis tanto aguda como crónica, pseudoquistes de páncreas, enfermedades endocrinas como mixedema, síndrome de MEX, síndrome de estimulación ovárica, entre otros. Por ejemplo, el síndrome nefrótico también, ¿por qué? Porque hay una disminución de la presión oncótica. Y tú sabes que siempre cuando hablamos de acumulación de líquido vamos a hablar de un desequilibrio entre presión hidrostática y oncótica. Y bueno, enfermedades del tejido conectivo también, como lupus eritematosos sistémicos, enfermedades urológicas como asitis urinosa. Pero lo que sí o sí les debe importar, o lo característico de lo que vendría a ser asitis, es la hipertensión portal. Clásico, cirrosis, cuando tu hígado pues se vuelve un hígado fibrótico con nódulos pequeños, ¿no? Entonces, cirrosis, ya saben, hipertensión portal, que es una de las causas más características de lo que vendría a ser asitis. Igual que el síndrome de Budd-Chiari, la enfermedad veno-oclusiva, y esos cuadraditos que están de rojo es para que sí o sí deben saber la etiología de cada uno de ellos. ¿Ya? Bueno, básicamente eso, porque cuando nosotros hablamos del síndrome, el síndrome de MEIS va a ser ascitis con lo que vendría a ser derrame pleural y una neoplasia benigna, pero bueno, eso es lo que les ponen en su teoría, pero sí o sí deben saber etiología, hipertensión portal, cirrosis y síndrome de Budd-Chiari, que son las más clásicas. ¿Ok? Y ahora para que entiendan un poco más de por qué se da la acumulación de líquidos en esa cavidad, que no es lo normal, vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser la cirrosis hepática, que como habíamos dicho era una de las principales causas de hipertensión portal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la cirrosis hepática, la albúmina va a haber una disminución de la síntesis de la albúmina. ¿Qué más? Va a haber una obstrucción hepática intravascular y un bloqueo venoso intrahepático. ¿Por qué creen que va a haber una disminución de la síntesis de la albúmina? Porque tu hígado va a estar dañado. Entonces, como el hígado está dañado, pues ya no va a producir la misma cantidad. Entonces, por eso va a disminuir la síntesis de la albúmina. También va a haber una obstrucción hepática dentro del hígado y un bloqueo venoso intrahepático. ¿Qué pasa si la albúmina disminuye? Como nosotros sabemos, la albúmina es la proteína más abundante en nuestro cuerpo, entonces la albúmina es una proteína en pocas palabras. Y si la albúmina disminuye, pues las proteínas también van a disminuir. ¿Y cómo se llama cuando hay pocas proteínas en la sangre?
hipoalbuminemia, ¿no? Hipo por porque es poco y albúmina porque es la proteína, pues, ¿no? Hipoalbuminemia. Y como ustedes saben, las proteínas, la albúmina, actúan como presión oncótica. Entonces, si la albúmina está disminuida, es decir, las proteínas están disminuidas, por ende, la presión oncótica también va a estar disminuida, ¿ok? Y bueno, esto va a ser uno de los mecanismos que va a ayudar a que se dé la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Otra de las causas de la cirrosis hepática vendría a ser la obstrucción hepática intravascular y al obstruir a nivel intravascular, es decir, los vasos que están dentro del hígado van a estar como obstruyéndose, entonces esto va a generar un aumento de la presión de la porta, que básicamente es la definición, ¿no? Un aumento de 12 milímetros de mercurio. Y por otro lado, cuando hay un bloqueo venoso también intrahepático, va a aumentar la linfa hepática, es decir, lo que debe salir de tu hígado va a aumentar y también va a ser un mecanismo de ascitis. Y variaciones en la membrana peritoneal, aumento del volumen circulante, entre otras cosas. Entonces, básicamente la fisiopatología es que se van a dar dos cambios, se van a dar cambios de alteraciones estructurales y alteraciones funcionales. Por ejemplo, en las alteraciones estructurales, pues estamos hablando de cómo es un hígado cirrótico, es un hígado pequeño, un hígado con nódulos, ¿ok? Entonces, esas son las alteraciones estructurales propias del hígado. Mientras que existen alteraciones funcionales, ¿por qué? Porque ya no va a estar produciendo la misma cantidad, entonces hay una disminución de síntesis de albúmina, hay bloqueos a nivel intravascular, hay un bloqueo venoso intrahepático y estas alteraciones funcionales también van a corroborar a que haya un aumento de la resistencia intrahepática y esto va a traer como un mecanismo lo que vendría a ser la hipertensión portal. Entonces, tanto alteraciones estructurales como funcionales, que ya lo hemos visto, van a aumentar la resistencia dentro de tu hígado y esto va a generar una hipertensión portal. ¿Ok? Bueno, entonces ya hemos visto qué es síndrome ascítico, ya hemos visto cuáles son las causas del síndrome ascítico y ahora vayamos a ver los tipos. ¿Ya? Los tipos. A ver, digamos, entonces, nosotros tenemos dos tipos de asitis. La más conocida, pues, es la asitis libre, pero así como tenemos una asitis libre, también tenemos una asitis tabicada o equistadas. ¿Ok? Al igual que cuando se acuerdan que les hablé de derrame pleural, les dije que podían haber algunos derrames tabicados y que esos eran diagnosticados en la ecografía y cuando eran derrames tabicados era muy difícil drenar. Lo mismo va a pasar aquí. En una citis libre es que el líquido ocupa básicamente universalmente y sin obstáculo el espacio entre ambas hojas, es decir, entre ambas cavidades, en la cavidad peritoneal, entre esas, en la hoja visceral y la hoja peritoneal, pues dentro de estos vamos a tener qué cosa, líquido, ¿verdad? Y este líquido va a ocupar universalmente y sin ningún obstáculo entre ambas hojas. Mientras que, por ejemplo, si hablamos de una citis tabicada o esquistada, como su mismo nombre lo dice, va a haber tabiques, ¿verdad? Entonces, las adherencias hacen que el líquido se acumule en ciertos sectores del abdomen. O sea, yo tengo mi cavidad peritoneal, un sector va a tener líquido, mientras que otro sector no lo va a tener, otro sí, otro no. ¿Y esto por qué? Por los tabiques en la cavidad peritoneal. ¿Ok? Por eso se conoce cuando es libremente el líquido, es asitis libre. Y cuando hay tabiques, es asitis tabicada o esquistada. ¿Ok? Entonces, vamos a centrarnos en la asitis libre, que es la más común. Esto se da de acuerdo a qué? A la cantidad de líquido. Por ejemplo, si estamos hablando de una citis grado 1, es cuando es menos de 3 litros. Asitis grado 2, de 3 a 6 litros. Asitis grado 3 es de 6 y mayor a 15 litros. ¿Ya? Cuando yo voy a ver que el paciente tenga signos físicos, cuando sea mayor de litro y medio, ¿ok? De 1500 mililitros para que aparezcan los signos físicos del paciente de la citis. ¿Qué quiere decir? Cuando se vea pues el abdomen voluminoso, ¿no? Cuando escuches lo que vendría a ser la matidez desplazable, cuando percutas y tengas la matidez desplazable, la fatiga del paciente al tener su abdomen globuloso. Entonces, ahí van a empezar a aparecer los signos físicos del paciente cuando la cantidad de agua es mayor a 1,5 litros. Ok, chicos, entonces, bueno, eso vendría a ser definición, etiología y tipos de asitis. Ahora vayamos a lo que nos interesa a nosotros básicamente, que es el enfoque diagnóstico, ¿no? Como yo tengo a mi paciente le veo un abdomen voluminoso, ¿qué es lo que yo le preguntaría? ¿Qué antecedentes tendría de relevancia para un paciente con síndrome ascítico?
Por ejemplo, ¿ustedes qué le preguntarían a un paciente que viene por asitis? ¿Qué le preguntarían? ¿Alguna enfermedad que haya tenido? Tal vez le podrías preguntar hábitos nocivos, tal vez alcohol, cigarro. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Qué le preguntarían a un paciente que viene que tú sospechas que tiene asitis? Porque ustedes ya saben que en la anamnesis, pues básicamente vamos a preguntar al paciente, ¿no? Si fuma de repente por el tema de cirrosis. Ya, muy bien, ajá. Cirrosis también, sí. Y sería fumar, también sería qué cosa, el alcohol, ¿verdad? El alcohol. Algo que a simple vista también podrías preguntarle si siempre ha sido así de voluminoso su abdomen o en los últimos meses ha estado de ese tamaño, ¿no? Para ver si es asitis o es básicamente que está obeso, pero se diferencia básicamente entre obesidad y asitis. ¿Por qué? Porque obeso, pues se nota la grasa, ¿no? En cambio, en asitis es como una pelotita, básicamente. Entonces, en la anamnesis vamos a preguntar cuál era su diámetro abdominal anteriormente, ¿no? O que le pregunta si su abdomen siempre ha sido así de voluminoso, entre otras cosas. También, ¿qué más le puedes preguntar? Acerca de los antecedentes, como lo dijo Xiomara, es importante preguntar sobre sus hábitos nocivos. ¿Por qué sobre sus hábitos nocivos? Porque hemos dicho que una de las principales causas de asitis es la hipertensión portal y aquí tenemos como número uno la cirrosis. Entonces nosotros sabemos que se puede dar la cirrosis. eh, ¿Por qué? Por consumo, ¿no? De bebidas. Entonces vamos a preguntarle con qué frecuencia consume alcohol. También es importante hablar sobre sus hábitos alimentarios, ¿no? Cómo es que se alimenta, cómo es su plato de comida. ¿Qué más le podrías preguntar? Si tiene alguna hepatopatía presente, tal vez hepatitis, ¿no? Entonces, alguna hepatopatía que tenga el paciente. O antecedentes de sus familiares, ¿no? Tal vez si su papá ha sido cirrótico, si su madre, sus hermanos tienen alguna hepatopatía presente. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que preguntar a un paciente cuando viene o tú sospechas de asitis. ¿Cuándo fue su diámetro abdominal anterior? Si en los últimos meses ha subido de peso y entre los antecedentes siempre es importante ver el consumo de alcohol. Si es alcohólico o si tiene alguna hepatopatía o ha tenido alguna hepatopatía o si sus familiares tienen alguna enfermedad hepática. Eso también es muy importante en el enfoque diagnóstico de un paciente con asitis. ¿Ya, chicos? Ahora, lo importante es que cambie físico, porque si van a hay pasos ya crónicos que siempre así para que les hagan su drenaje, ¿no? Y se alivien. Entonces, examen, pues vamos a ver la distensión abdominal que sea simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que para ambos lados pues sea simétrico. Como pueden ver en la imagen se parece una pelotita. Entonces, eso es la distensión abdominal. El abdomen va a estar voluminoso. Y según la magnitud, es decir, según la cantidad de líquido acumulado, vamos a ver ciertas características. Por ejemplo, uno de ellos es el ombligo vertido. Como pueden ver en la imagen, el ombligo no está como el de nosotros, ¿verdad? Hacia adentro, sino está hacia afuera. O sea, el ombligo se encuentra evertido. Y los flancos van a estar abombados. Miren cómo están estos flancos abombados por los lados. Entonces, eso es lo que tú vas a observar en un paciente con asitis. Solo con levantar, le dices al paciente que levante su bata y solo con ver el abdomen, pues vas a ver que es una distensión abdominal simétrica, que el ombligo es vertido y que los flancos se encuentran abombados, ¿ok? Otra de las características vendría a ser la circulación colateral. En lo que ven aquí, que es el abdomen del paciente que debe estar abombado, van a encontrar circulación colateral. ¿Y a qué se refiere circulación colateral? Que van a ver las dilataciones de las venas, van a ver como arenita y ahora vamos a ver que esta circulación va a tener, depende de la dilatación de la vena que esté dilatada, según eso van a ser las formas, que ya lo vamos a ver aquí, así que no se preocupen, pero para que tengan en cuenta, circulación colateral es la dilatación de las venas que tú lo sueles ver en el abdomen del paciente. ¿Ok? Otra de las causas que tendrías que
ver en el paciente o buscar son los estigmas hepáticos. Como ya habíamos dicho, todo lo que vendría a ser ascitis, principal causa hipertensión portal. Y esto es porque hay un problema en el hígado. Entonces, algunos estigmas hepáticos es ver qué cosa telangiectasia. No sé si alguna vez han visto personas que en su nariz tienen como arañitas vasculares, telangiectasias. Entonces, esto es un signo o un estigma hepático. También las palmas hepáticas. ¿A qué me refiero con palmas hepáticas? Como pueden ver en la imagen, son unas palmas así como terrosas, algunas veces amarillas, ¿ok? Y bueno, característico, ictericia. Ictericia en las pupilas, en las escleras, ictericia en las palmas de las manos, en el mismo abdomen. Es importante buscar ictericia, ¿ok? Ahora, luego algo que vamos a hacer en la percusión es la percusión desde el epigastrio en forma radiada al abdomen inferior. ¿Qué quiere decir desde acá? Desde el epigastrio voy a ir en forma radiada, así, en forma radiada, hasta la parte inferior del abdomen. ¿Qué voy a escuchar? Voy a escuchar matidez en la concavidad superior y va a ser desplazable en los flancos más el signo de la onda. No se preocupen que ahora aquí les voy a explicar mejor a qué se refiere cada uno de ellos, pero hay algo importante que cuando el paciente se va de un lado, el líquido se va al otro lado, pero si me volteo también se va al otro líquido. Eso se conoce como matidez desplazable. Y el signo de la onda, que es pues usando tus dos manos, vas a como que dar una pequeña percusión en un lado y en el otro vas a ver cómo se mueve como si fuera una onda el abdomen del paciente. Hay bastantes videos que pueden ayudarse, busquen ahí en el internet, no, signo de la onda en pacientes con ascitis y van a ver cómo percuten y cómo aquí con esta mano siente cómo la onda viene en el mismo abdomen del paciente. ¿Ok? Entonces, estos rangos generales, ¿qué es lo que tú debes observar en un paciente que sospechas de ascitis y qué es lo que tendrías que buscar, ¿no? Ahora, cuando vayamos a la inspección, como les dije, pues distensión abdominal, estigmas hepáticos y algo importante era la circulación colateral. ¿Ok? La circulación colateral va a tener tipos, o sea, depende de la vena dilatada, como lo dije, vamos a ver las fluctuaciones de las venas, o sea, el recorrido de las venas. Comencemos con la circulación venosa de tipo cava inferior. Cava inferior es porque o cuando se observa cuando hay una obstrucción o compresión de qué vena, de la vena cava inferior. Es decir, que si yo comprimo, obstruyo, ya sea por un tumor, por alguna trombosis a esa vena cava inferior, se va a dar esta circulación colateral. ¿Cómo se van a ver? Se van a ver redes venosas superficiales en la mitad inferior del abdomen. Es decir, yo tengo mi abdomen, de la mitad para abajo se van a ver las circulaciones colaterales, ¿ok? Como pueden ver acá en la imagen, hacia abajo son estas dilataciones de qué vena, de la vena cava inferior. Entonces, todo lo que esté por abajo tendría que ser, si yo veo un paciente en su abdomen, pongamos que ese es el abdomen, o ese aquí, y la circulación colateral es de la mitad inferior para abajo del abdomen, pues yo podría sospechar que se trata de una obstrucción de qué vena, de la vena cava inferior. Pero ¿qué pasa cuando en vez de que sea para abajo, es para arriba, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la porta, bueno, ya también por una obstrucción o una trombosis, todos van a ser por obstrucción o por trombosis, ¿de qué? De la vena porta. En este caso se va a ver una circulación colateral visible a red venosa supraumbilical o torácica, es decir, del ombligo para arriba. Va a haber una ausencia de dilataciones donde en la parte inferior, a comparación de la vena cava inferior, donde las dilataciones son en la parte inferior, aquí en la porta va a ser de manera superior, ¿ok? Las dilataciones van a estar de manera supraumbilical, es decir, encima del ombligo o de manera torácica, pero inferior. Circulación sanguínea de abajo hacia arriba buscando qué cosa, el drenaje de la sangre venosa al territorio porta a través de la vena cava superior. Por eso, o ese es el motivo del cual las dilataciones van a ser para arriba y no para abajo. Yo me acordaba porque vena cava inferior, me dice que es inferior, ¿verdad? Entonces es hacia abajo, mientras que la porta es hacia arriba, ¿ya? Y esto es porque buscan un drenaje para poder salir a través de la vena cava superior. ¿Y qué pasa cuando el paciente en vez de tener, pues, ya no solo para abajo, también lo tiene para arriba? O sea, es una dilatación de las venas tanto arriba como abajo del ombligo. Ahí podríamos hablar de una portocava.
o una circulación venosa porto-cava. Es mixta, ¿por qué? Porque va a haber un obstáculo tanto en la vena porta como en la vena cava inferior. O sea, ambas venas van a estar obstruidas o van a estar con trombosis. Ambas circulación colateral, es decir, tanto este es mi ombligo de manera superior como de manera inferior. Van a estar alrededor del ombligo de forma radiada y esto es lo que se conoce como cabeza de medusa. Le voy a agrandar un poco la imagen para que puedan ver. Este vendría a ser una circulación colateral de la vena cava porta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta que es el ombligo y está tanto de manera superior como inferior y se considera de forma radiada porque es así y se pone como medusa porque la medusa, sus tentáculos, entonces por eso lo comparan con eso, le ponen cabeza de medusa. ¿Ok? Entonces si te preguntan cuáles son las venas afectadas en la circulación colateral característica por tener cabeza de medusa, ya sabes que es la vena cava inferior como la porta, ambos. Y por ejemplo, si me dicen solo porta, una circulación colateral de la vena porta, las dilataciones van a ser hacia arriba, supraumbilicales. Y si me dices solo de la vena cava inferior, van a ser hacia abajo, ¿ok? Las dilataciones de las venas van a ser hacia abajo. Lo que tú vas a observar. Parte de la inspección, que es fundamental ver en un paciente con ascitis. Ya saben, ves lo que vas a ver o lo impresionante al ver el abdomen del paciente, como pueden ver en la imagen, a ver, porque va a estar súper globuloso. Aquí es ya, porque está súper globuloso. No sé si ahí, a ver, voy a tratar de agrandar lo más que pueda. Ahí. Logran ver la circulación colateral, que son como estas de color verde, que ven por aquí, como hilitos. Creo que puedo agrandar la imagen. A ver. Ya, sí, la puedo agrandar. A ver, ya. A lo mejor lo copio por acá. Ya. A ver, chicos, ustedes como voluntarios, vamos a ver. ¿Qué es lo que te llama o qué características me puedes decir para que me hables que es un paciente con ascitis? Ya, tú me dices, eso es un abdomen, pero el paciente tiene ascitis, o sea, yo estoy segura que es ascitis. ¿Cómo tú te darías cuenta, solo con la inspección, que es lo que he visto, que un paciente, que su abdomen es de ascitis, es decir, por acumulación de líquidos? Es decir, ¿qué crees que un paciente, por qué crees que Por ese los paciente tiene flancos, ascitis? por los flancos Muy también, bien. Ajá, en los ¿cómo van a estar los laterales. flancos? Los flancos van a estar simétricos, si no me equivoco, pero es Abombados, decir, ¿no? Como si ajá. tuvieran algo ahí. Ajá, muy bien. Pero también, como Abo- dijiste, es un una abdomen simétrico. consulta, Dime. una consulta. ¿Abombados con qué, a qué te refieres con ellos? O sea, tú los presionas y van a estar. No, no, abombados es porque están como que más rechonchitos, no sé cómo explicarlo, o sea, más gorditos que normalmente, porque el abdomen del paciente pues es así, ¿no? O sea, eso sigue la linealidad Ujú. del paciente. Pero en el momento de una citis van a estar con acá con un abombamiento, todo esto. Allá, con una curva, sí. Ajá, Ok, ok. como un circulito. Ahí está, ahí está. Exactamente. Ajá. Otra de las características, ya muy bien, va a haber un abovenamiento de qué? De los flancos. Esa es una de las características muy bien, porque el doctor te va a decir, ya, dices que tiene ascitis, pero ¿por qué? A ver, ¿qué has visto en tu examen físico? Y tú vas a decir, ya, bueno, flancos abombados. Segundo, ¿qué más puedes decir solo con la inspección? Es decir, solo viendo, porque lo que estamos haciendo es solo ver el abdomen del paciente, solo viendo. ¿Qué más te llama la atención de este abdomen para que me digas que es ascitis? Las venas son hacia abajo, de arriba Ya, hacia abajo. ajá. ¿Y esto cómo se Ujú. llaman? ¿Cómo se llaman esto? Circulación, tiene su nombre. Circulación Sí, circulación ajá, circulación colateral. colateral. Ajá, muy bien. Circulación colateral se llaman a estas venitas dilatadas, porque si tú te ves el abdomen, tú no vas a poderte ver las venas del abdomen, ¿verdad? Entonces, cuando tus venas empiezan a dilatar, mira cómo se dilatan, tú lo puedes observar en el paciente. Y ahora, tú miras, ¿dónde está el ombligo?
no veo que el ombligo esté hacia adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque miren cómo está su ombligo del paciente. Otra de las características de lo que vendría a ser la citis. Ya hemos visto flancos abombados, circulación colateral. ¿Cuál sería la tercera característica? Bueno, eso depende bastante de la magnitud de la citis, de la cantidad de líquido. ¿Cómo está el ombligo? Ombligo inventado, Evertido, hacia afuera. vertido. Ajá. Ujú. Muy bien. Ombligo vertido hacia afuera, circulaciones colaterales, flancos, muy bien. Y bueno, eso sería todo básicamente, chicos, en lo que ustedes podrían inspeccionar al paciente, pero no es la única manera de nosotros poder hablar de asitis. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver lo que vendría a ser la percusión. Ya hemos visto lo que es la inspección, ahora vayamos a la percusión, ¿ok? Ya. Entonces, nosotros vamos a tener dos técnicas para usar en lo que vendría a ser este momento. Uno que vendría a ser la matidez desplazable. Y básicamente, a ver, antes de comenzar eso, vamos a recordar un poco lo que vendría a ser el examen físico de abdomen, que creo que los hizo Dayanira. Cuando ustedes se percuten el abdomen, ¿qué deben escuchar? Timpánico en la parte del centro y matidez Ya, en la parte superior, ¿no? ya, Donde muy bien. está el hígado. Ujú. Ajá, muy bien. Matías aquí, ¿no? Acá también, donde es el páncreas, muy bien. Pero por acá vas a escuchar timpanismo, como lo dijiste, muy bien. Ya. Ahora, vayamos a hablar de esa técnica que se conoce como, ya, esto se conoce como matidez desplazable. Y acá tenemos dos posiciones. ¿Cómo se llama cuando el paciente está mirando hacia arriba? ¿Cómo le dirías, señor, mira hacia arriba? Pues no, ellos claro, obviamente se lo dices así. Pero esta es una posición conocida como lo que vendría a ser el decúbito supino, y esto vendría a ser el decúbito lateral, ya para que tengan una idea de qué posiciones estamos hablando. Lateral, ya. Disculpen por las. A ver, voy a hacer con el puntero. Ya, ahora sí, para que lo puedan ver mejor. Ya, entonces, como lo dijo su compañera muy bien, nosotros vamos a ver que esto va a estar timpánico, ¿verdad? A nivel normal, nosotros también nos percutimos, ahora iba a estar timpánico. Sin embargo, en los pacientes con ascitis, como ustedes saben, si el paciente se echa de manera de cúbito supino, o sea, mirando hacia arriba, el líquido se va a ir a la parte inferior, ¿ok? A la parte inferior. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente se pone de manera lateral, es decir, de decúbito lateral? El líquido se mueve, ya no va a estar en la parte inferior, sino va a estar en la parte del lado que se encuentra acostado en la cama. Por ejemplo, si yo me voy al lado izquierdo, pues el líquido también se va a ir al lado izquierdo. Si me voy al lado derecho, también el líquido se va a ir al lado derecho. Entonces, la parte superior se conoce como timpánico, pero si el líquido se encuentra abajo y yo percuto la zona donde esté el líquido, ¿ustedes creen que yo voy a escuchar timpánico o qué sonido creen que escucharía? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Ah, sí, claro. Lo que pasa es que con nosotros, bueno, el paciente tiene líquido, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos esa cantidad de líquido. Entonces, si mi paciente está de cúbito lateral, es decir, yo percuto la parte donde están los intestinos flotando y por eso es timpánico, muy bien. Pero si yo percuto la parte donde el paciente tiene líquido, ¿qué crees que escucharía? ¿Escucharía timpánico también o tal vez otro sonido? Timpánico, porque el líquido se va a escuchar como timpánico. Si no Ya, me a ver. equivoco. A ver, vamos a intentar un poco mejor. Muy bien, Shumario. Gracias por participar. Mira, nosotros tenemos el abdomen, ¿verdad? Como un círculo. Si mi paciente está en decúbito supino, ¿qué pasa? Los intestinos empiezan a flotar porque hay líquido en esa cavidad peritoneal. Entonces, si hay líquido, mis intestinos flotan y por eso mis intestinos, ustedes se percuten el intestino y es timpánico, ¿verdad? Entonces, cuando yo percuto la parte superior del abdomen del paciente, voy a escuchar timpánico porque se encuentran los intestinos flotando. Pero ¿qué pasa? Entre el timpánico y lo que vendría a ser la matidez va a haber una zona de transición, que es la zona de la concavidad superior. Debajo de esta zona de transición yo voy a escuchar otro sonido, que es la matidez. ¿Por qué?
Porque en esta zona se está encontrando el líquido. Entonces, si yo percuto el líquido, se va a escuchar como mátide. Entonces, la parte de arriba es timpánico, sí, y hay un límite, que es el límite de la concavidad superior. Y debajo de este voy a encontrar lo que vendría a ser la matidez al percutir. Sin embargo, esto es si es que el paciente se encuentra de cúbito supino, es decir, mirando hacia arriba, hacia el techo. Pero ¿qué pasa cuando el paciente cambia posición y se pone de lado, es decir, de cúbito lateral? Así como el paciente se mueve, el líquido también se va a mover. Es decir, ya no va a estar el lado timpánico hacia esta parte, o sea, es decir, hacia arriba, y lo que vendría a ser la matidez hacia abajo. No, sino que si el paciente se da la vuelta y se pone de cúbito lateral, pues el líquido también se va a mover, como les dije, y se va a ir siempre en la parte inferior, siempre va a estar en la parte inferior. En este caso, el paciente está del decúbito lateral, entonces el líquido va a estar en la parte inferior y los intestinos flotando van a estar arriba, en la parte timpánica. Y por eso se habla del límite de concavidad superior. Por eso se dice que es una matidez desplazable, porque el líquido se desplaza, se mueve. Si tú te pones de cúbito lateral izquierdo, el líquido se va a mover hacia el lado izquierdo y lo que vendría a ser la matidez va a estar en la zona inferior, pero en la zona superior vamos a tener el timpanismo. ¿Ok, chicos? Entonces, esto va a variar, depende de la posición del paciente. Pero siempre el líquido abajo y lo que vendrían a ser los intestinos, los órganos flotando, van a estar arriba, por eso es timpánico. Ya, chicos, no sé si me deja entender acerca de la percusión. Sí, sí, sino que una consulta, ¿no era matidez que se escuchaba los órganos? Sí, claro, pero estamos hablando específicamente del intestino y el intestino es un órgano hueco y dentro del intestino Ujú, pues hay aire, ¿verdad? Entonces por eso es ujú. timpánico. Ajá. Tímpano, Y exacto. el líquido se suele escuchar como matidez, líquido matidez. Ah, ya, Por ya, ya. eso, por ejemplo, cuando hablemos hablado de derrame pleural, habíamos dicho que al momento de percutir va a haber una matidez también. Ujú. ¿Por qué? Porque el Ya líquido está suena bien. como matiz. Ujú. Ahí está bien. Ya, gracias. Mm, ya, ok. Bueno, ahora sigamos con lo que vendría a ser los exámenes de laboratorio. Entonces, yo ya tengo mi sospecha diagnóstica a citis. El doctor te pregunta, ¿por qué crees que tiene citis? Bueno, porque la anamnesis del paciente me dice, no sé, que consume alcohol a diario, tiene bastantes hábitos nocivos. En el examen físico, pues yo vi sus palmas hepáticas, telangiectasias. En el abdomen vi que cosas, flancos abombados, ombligo evertido, ¿no? ¿Qué más? Circulación colateral. Y al momento de percutir también vi que tiene una matidez desplazable, ¿no? Entonces, decir, ya, ¿qué exámenes de laboratorio le vas a pedir al paciente? Pues le puedes pedir un examen de laboratorio que, ¿qué haces? Sacas, extraes líquido de la cavidad abdominal del paciente y le pides lo que vendría a ser el gasa, ¿ok? Aquí está, exámenes complementarios gasa. Ahora les voy a explicar qué es el gasa. Primero, pues la paracentesis. Para poder hacer la gasa necesito paracentesis porque necesito extraer el líquido, ¿verdad? La paracentesis puede ser diagnóstica y terapéutica. ¿Cuál es la diferencia? Que la diagnóstica es decir, yo extraigo el líquido del paciente, extraigo una muestra. ¿Para qué? Para saber por qué el paciente tiene ascitis. Eso es parálisis diagnóstica. Y terapéutica es cuando el paciente pues viene así súper, su abdomen súper voluminoso, ya no puede caminar mucho y entonces viene con un fin terapéutico, ¿verdad? Entonces viene el paciente, quiere que le puncen, quieren que hagan la paracentesis, que le saquen el líquido, ¿para qué? Para que él pueda sentir su abdomen con menos líquido, pues, ¿no? Y menos abombado, menos voluminoso. Entonces, ese es el fin terapéutico para el alivio del paciente. Mientras que el diagnóstico es como para saber el diagnóstico etiológico del paciente. Entonces, le extraigo con la paracentesis, aquí ahora les voy a explicar un poco acerca del proceso, y voy a hacer el procedimiento del gasa, ¿no? ¿Qué pasa? Si el gas es mayor a 1,1 gramos sobre decilitros, pues vamos a hablar de una hipertensión portal. Causas de la citis según el gradiente de albúmina, que es el gasa. Si la gradiente es mayor a 1 gramos sobre decilitros, pues puedo hablar de causas como cirrosis hepática, hepatitis alcohólica, ascitis, por insuficiencia cardíaca, ascitis mixta, metástasis. Mientras que si la gradiente es menor a 1,1, es básicamente causas infecciosas, ¿ya?
como tuberculosis peritoneal, asitis pancreática, asitis biliar, carcinomatosis peritoneal, síndrome nefrótico, infarto intestinal. Entonces, esa es una manera de diferenciar cuáles son las causas de asitis. Luego también le puedo pedir lo que vendría a ser la biopsia del peritoneo, la ecografía abdominal, el ecodoppler abdominal. También, por ejemplo, cuando hablamos de los polimorfos nucleares, si es mayor a 150, podemos hablar de una peritonitis bacteriana, ¿ok? Escherichia coli, Klebsiella, que podrían ser los causantes. Entonces, siempre ver polimorfos nucleares, si es que están mayor a 150, este podría ser una de las causas, ¿ya? Y ecografía abdominal, pues también para ver si es una citis tabicada, como les dije al principio, o ecodoppler abdominal. Y bueno, la paracentesis, que es este proceso, vas a trazar una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, ¿ok? Y vas a dividirlo en dos líneas que pues te van a dar tres espacios, ¿verdad? Espacio A, espacio B y espacio C. Entonces, el punto de punción va a ser entre el espacio B y el espacio C, es decir, aquí. Aquí, en esta parte de acá va a ser el punto de punción, ese espacio A, B y C, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero punzar, voy a hacer mi línea entre ombligo y espina ilíaca superior. En los, en el tercio inferior, entre el tercio medio y el tercio inferior, va a haber un punto, que es este punto de punción. Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Entonces, entre el tercio medio y el tercio inferior, pues voy a trazar un punto, que es el punto de punción. Entonces, ahí voy a poner mi boca, voy a poner mi jeringa para poder absorber todo lo que vendría a ser el líquido y drenar el abdomen del paciente. ¿Ok, chicos? Y eso vendría a ser el proceso de la paracentesis. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda hasta ahí o todo quedó claro. Acerca de asitis es un tema corto, pero van a ver que preguntan bastante. Ahí les he puesto unas preguntas. ¿Todo quedó claro para poder ir con las preguntas? ¿Sí? Ya. Genial. Hemos visto el abdomen. A ver, chicos, ustedes mismos. Les voy a dar, o si no lo leemos juntos. Juntos, a ver. Dicen, paciente varón de 24 años de edad que desde hace 6 semanas en forma progresiva presenta distensión abdominal. Se sospecha de ascitis abdominal. El signo que encontraría más probablemente es, ¿qué encontrarían ustedes? ¿O qué marcarían? Matidez con límite superior convexo. Ya, a ver, ¿era el límite superior convexo o cóncavo? Porque son cosas distintas. ¿Cómo era? ¿Así o Ah, así? cóncavo. No, Cóncavo, ¿verdad? Entonces ajá. no podría ser. Ya, ya descartamos una clave. Sí es matidez con límite superior, pero no convexo, sino cóncavo. Ya. A ver, siguiente. ¿Cuál creen que sería la clave? Yo les dije que existía un signo que era cuando percutías y al lado siguiente sentías como si fuera una ola. ¿Qué creen que sería? El signo del oleado, el signo de la ola. Es cuando, no sé si al final de la clase voy a buscar un video para ponerles, que es cuando percutes el abdomen del paciente, pones tus dos manos, ¿ok? Pones acá y acá. Percutes y en el otro lado vas a sentir cómo es que viene una ola, porque como es líquido, pues hace sus fluctuaciones. Entonces, cuando llega, sientes como si fuera una ola. Entonces, uno de los signos que puedes encontrar en el paciente es el signo de la oleada. ¿Ya? A ver, digamos, ¿ves? Ese es el signo de la oleada. No pierdes matidez hepática porque aún conservas tu hígado, pues vas a tener tu matidez, pero no hay pérdida de la matidez hepática, abdomen batea tampoco y ruidos hidráulicos con timbre metálico, no. O sea, solo te dicen que hay timpanismo, pero no timbre metálico. ¿Ya, chicos? A ver, esta es la siguiente pregunta. Te dice, paciente varón de 62 años con antecedentes de cirrosis hepática, acude a un chequeo médico y se hospitaliza para el estudio de gravedad de la enfermedad según la escala de Child-Pugh. ¿Han escuchado alguna vez de esta escala? ¿Alguna vez han escuchado? Mm, mm. No. Ya.
Entonces, siempre que te digan escala de Child-Pugh, sirve para ver la gravedad de cirrosis hepática, ¿ya? Te dice ahí cuánto tiempo de vida le queda al paciente, la severidad básicamente, cuál es la gravedad. ¿Y qué es lo que se utiliza en la escala de Child-Pugh? ¿Qué medidas se utilizan? ¿Qué se pide al paciente para hacer esta escala? Pues batea. ¿Qué significa batea? Primero es bilirrubinas, ¿ok? Bilirrubina. Luego vamos a hablar de lo que es la albúmina. Te piden albúmina. Te piden tiempo de protrombina. También te piden encefalopatía hepática, es un marcador, encefalopatía hepática. Y segundo, si es que el paciente tiene ascitis. Entonces, cada uno de ellos te va a sumar cierto puntaje. Por ejemplo, si el paciente está encefalópata, tiene ascitis y su bilirrubina está elevada, pues ya va a tener un puntaje. Entonces, esos son los puntajes que se utilizan o las variables que se utilizan para hablar de la escala Child-Pugh. Yo me aprendí como batea. Es más fácil. Bilirrubina, albúmina, tipo de protrombina, encefalopatía hepática y ascitis. Entonces, ¿cuáles son las variables? Si te preguntan aquí. ¿Cuál de las variables se usará más probablemente para la evaluación? ¿Qué marcarían? Si les ponen todo esto. Asitis, por la... Ascitis. Ajá, muy bien, ascitis, porque circulación colateral está presente, es una de las características en la ascitis, pero no es una variable del Child-Pugh. Entonces, no. Varias esofágicas tampoco, transaminasas tampoco, tiempo de sangría no, es tiempo de protrombina, ya chicos, entonces tengan en cuenta esto, bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, encefalopatía hepática y ascitis. Eso significa, esas son las variables que forman parte de Child-Pugh, ¿ok? Hay de 5 a 6, de 7 a 9 y si no me equivoco era de 10 a 15 que era Child C, algo así. ¿Ya? Entonces, esos vendrían a ser respecto de Child Pugh. A ver, otra pregunta. Te dicen, paciente varón de 61 años de edad que consulta porque ha notado que la correa le está apretando desde hace 2 meses en forma progresiva. Asimismo, tiene pérdida de peso. Al examen observamos un abdomen batraciano sin dolor a la palpación superficial ni profunda. ¿Cuál es el signo que probablemente se encontraría permitiendo sospechar? O sea, te dicen que si el paciente tiene ascitis, ¿qué encontraría? Es lo que te está diciendo. Matías no desplazable, Matías con límite superior cóncavo, timpanismo, palpación, ruidos irregulares con timbre metálico. ¿Qué marcarían ustedes, chicos? La B. La B, ¿verdad? Matías con un límite superior cóncavo. Muy bien. Matías no desplazable. ¿Por qué la A no sería? Porque es desplazable, de hecho. Muy Tanto el bien, porque decúbito lateral. ajá, muy bien, porque si tú te mueves, el líquido también se mueve. Entonces, esa no es la clave. Matías con un límite superior cóncavo, muy bien. Si se dan cuenta, las preguntas son muy parecidas, solo que en el anterior te pusieron convexo, pero en ese te ponen cóncavo, que es el correcto. Luego dice timpanismo en el abdomen inferior, no, porque habíamos dicho que en la parte superior era timpanismo y en la parte inferior era Matías. Y bueno, el límite cóncavo superior, ¿no? ¿Qué pasa? Timpanismo en el abdomen inferior, no, en la parte inferior es Matías y en la parte superior es timpanismo, entonces no es en el abdomen inferior, mal. Palpación con oleada negativa, no, hay una oleada, el signo de la el signo de la ola es positivo. Y ruidos cerebrales con timbre metálico no tienen nada que ver. Entonces, muy bien, como dijo Xomar, es Matías con límite superior cóncavo. Ahí está. Muy bien, chicos. Y se dan cuenta las preguntas, básicamente todo es semiología. En esas preguntas sí te piden bastante inspección, palpación, percusión. ¿Ya, chicos? Entonces, si tienen alguna duda respecto a síndrome ascítico, podemos comenzar con hemorragia digestiva. Ya, ahí veo sus likes. Ya, chicos, genial. Entonces, vamos a continuar con lo que vendría a ser hemorragia digestiva. Básicamente, para este tema, ustedes solo tienen que aprender a diferenciar hemorragia digestiva de alta de la baja. Nada más. ¿Ya? Porque según esto es lo que preguntan. Pero en sus diapositivas, pues en este tema sí es bien larga la diapositiva, no sé por qué, pero les dan bastantes diapositivas, como 70 creo.
aquí he tratado de hacer un resumen para que puedan entenderlo fácilmente. La hemorragia digestiva, ¿no? Es básicamente una pérdida de sangre producida por diversas enfermedades, comprendido como es digestiva desde la boca hasta el ano. Aquí va a haber una diferencia cuando es una hemorragia digestiva alta y cuando es una hemorragia digestiva baja. Entonces, cuando es alta, cuando se encuentra encima del ligamento de Treis, es decir, involucra a boca, faringe, esófago, estómago y duodeno. Hasta el duodeno es una hemorragia digestiva alta, pero si me dicen una hemorragia digestiva baja, es debajo del ligamento de Treis, intestino delgado, colon, recto y ano. Entonces, siempre recuerden, o sea, para que tú entiendas hemorragia digestiva, ya sabes que es pérdida de sangre, que pueden ser por diversas causas, ya sean varices esofágicas, no sé, ya sea alguna gastropatía, alguna úlcera duodenal. Pueden ser diversas causas por las cuales tú puedes sangrar. Sin embargo, hay una clasificación que te hablan cuándo es alta y cuándo es baja. Alta es cuando está por encima de qué ligamento, por encima del ligamento de Treis, quienes comprenden boca, faringe, esófago, estómago y duodeno. Y baja es por debajo de este ligamento y pues van a comprender todo lo que está debajo del duodeno, intestino delgado, colon, recto y ano. Entonces vamos a comenzar con la primera, que es la hemorragia digestiva alta. Si me preguntas, ¿cuál es más común, la hemorragia digestiva alta o la baja? La más común es la hemorragia digestiva alta, es más común que la hemorragia digestiva baja. Ok, bueno, dentro de las causas, como habíamos dicho, comprende esófago, estómago y duodeno. Cuando hablamos de esófago, las más comunes pues pueden ser las varices esofágicas, que son varices, bien pueden ser causados por una hipertensión portal, o bien pueden ser por reflujos constantes, también pueden ser causantes de varices esofágicas. Es decir, tenemos en mi esófago varices que pueden sangrar y al sangrar pues tú vas a vomitar sangre básicamente. Luego tenemos lo que vendría a ser la esofagitis, el cáncer de esófago, el desgarro de Mallory Weiss, también son causas de hemorragia digestiva alta. Luego en el estómago pues tenemos las úlceras pépticas, las úlceras duodenales, gastritis aguda, el cáncer gástrico, las angiodisplasias, lesión de Dieulafoy y en el duodeno también tenemos las úlceras duodenales, duodenitis. Y miren, del 80 al 85% de hemorragia digestiva alta son de aquí, del duodeno. ¿Ok? Que pueden ser gástricas o duodenales. Entre estos tenemos la mayor cantidad de la hemorragia digestiva alta. Ya, entonces es un cuadrito que les resume las causas de la hemorragia digestiva alta. Entonces, si te pregunto cuáles son las causas de la etiología, pues pueden ser cáncer esofágico, varices esofágicas, esofagitis, duodenitis, gastritis, cáncer gástrico, úlceras, entre otros. Entonces, esas son las causas de hemorragia digestiva alta. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Es decir, los síntomas de mi paciente. Pues como les dije, vomitan sangre. ¿Y qué es el vómito de sangre o cómo le debemos llamar? Hematemesis. ¿Ok? ¿De qué color va a ser? Va a ser un rojo brillante o tipo pozo de café borracho. Entonces, si el paciente vomita sangre, es una de las manifestaciones de una hemorragia digestiva. Melena, esas heces de color negro con un olor característico tipo caucho, es un olor muy feo, pero es negro, o sea, es negro, 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 no es marrón oscuro, es negro, las heces se vuelven negras. Eso se conoce como melena. Enterorragia, que es cuando la hemorragia digestiva alta determina un sangrado masivo, y hematoquesia, que son bueno, tus deposiciones salen con rastros de sangre, no salen negras, o sea, sale tu deposición normal, pero tiene rastros de sangre, que vendría a ser sangre pura, básicamente. Entonces, esas son las manifestaciones clínicas de una hemorragia digestiva alta. Hematemesis, melena, enterorragia, hematoquesia. ¿Ok? Y bueno, luego tenemos unas escalas, que son la escala de Blanchard, de Rockout y de Forrest. No les voy a traumar con escalas, no suelen preguntar, pero las que sí tienen que saber es la escala de Forrest, que es la que ven aquí, ¿ok? Que es cuando saber que estamos hablando de una hemorragia activa, reciente o ausencia. Esto de acá fue una mnemotecnia, como yo me aprendí hemorragia de Forrest, la busqué en Google, que es 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. 1A es cuando la A de sangrado activo, ¿ya? 1B es cuando hay un sangrado babiante.
2A es cuando hay A de vaso visible, 2B cuando hay un coágulo adherido, 2C es una hemantina y 3 pues cuando ya la úlcera está con fibrina, o sea, ya no va a sangrar. Por eso se dice, ¿cuándo es una hemorragia activa? Pues cuando el sangrado está activo, ¿verdad? 1A y 1B. Cuando hablamos de sangrado activo y sangrado babiante, o sea, sangrado a chorro o babiante, estamos hablando de un riesgo de recidiva de 65 a 95%. ¿Qué significa un riesgo de recidiva? Es decir, un riesgo de resangrado, que el paciente vuelva a sangrar. Entonces, hemorragia activa, pues sangrado a chorro, babiante, y hemos visto 1A es activo y 1B es babiante, que vienen a ser recidiva esta cantidad. Luego, una hemorragia reciente. ¿Qué signos me dicen o qué escala de Forres me dice que el paciente ha tenido un sangrado recientemente, pero no está activo? O sea, no está sangrando ahorita, pero ha tenido un sangrado reciente. El 2A, 2B y 3C, es decir, esos tres de acá. 2A, como hemos dicho, vaso visible. 2B, coágulo rojizo, coágulo adherido. Y 2C, hemantina. La hemantina también son consideradas como manchas negras. Bueno, la hemantina ya tiene un riesgo de resangrado del 4 al 7%, pero el vaso visible sí es un poquito más alto. Pero todos estos son hemorragias recientes, ya no son hemorragias activas. Y cuando hablamos del último, que es el grado 3, es un tapón de fibrina, cuando ya el riesgo de recidiva es mucho menor, es casi bien poco, 2%. Y esta es una base de fibrina, ausencia de signos de hemostasia reciente. Hay una ausencia de signos de hemostasia, es decir, unos signos de sangrado reciente. No hay signos de sangrado reciente ni de hemorragia activa. Ya no hay esos signos. ¿Por qué? Porque ya tienen su base de fibrina, su tapón de fibrina. Esa es la escala de Forrest. Esta imagen es la que les ponen en su teoría y esa es la que yo busqué. La aprendí así para que puedan entenderlo un poco mejor con sus mnemotecnias. Pero ya saben, hemorragia activa es 1A y 1B. Hemorragia reciente es 2A, 2B y 2C. Y la ausencia de hemorragia es 3, tapón de fibrina. ¿Ya, chicos? Entonces, esas son las escalas que deben conocer para hemorragia digestiva alta. Ahora vayamos con lo que es hemorragia digestiva baja. A ver, es el 20% de todos los sangrados, porque como ya lo habíamos dicho, el más común es la hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva baja es debajo de qué? Del ligamento del 3, pues ahí tenemos al intestino grueso, al recto y al ano, ¿no? Y parte del intestino delgado. Es más frecuente en hombres que en mujeres y la mortalidad es del 4 al 10%. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de una hemorragia digestiva baja? Pues tenemos que las causas pueden ser anatómicas, vasculares, inflamatorias y neoplásicas. Cuando hablamos de anatómicas, pues la diverticulosis, que también lo van a ver en diagnóstico por imágenes, ahí van a ver cómo identificar unos divertículos, pero esos divertículos son protuberancias en forma de saco, ¿donde? En la pared del colon. O sea, en el intestino grueso voy a ver como unos saquitos que están formándose en su pared. Eso se conoce como divertículos. Y varios divertículos, o la inflamación de esos divertículos, diverticulosis. Y estas vienen a ser unas causas de que esos divertículos se rompan sangre. Y podría ser una causa de una hemorragia digestiva baja. ¿Por qué? Porque se encuentran en el colon. Vascular, angiodiplasias, hemorroides, que lo vamos a ver en la próxima clase, la otra sesión que la vamos a ver hoy día también, porque ustedes votaron para hoy día, vamos a hablar acerca de las hemorroides, que las hemorroides suelen sangrar. Entonces, eso también es una de las causas de hemorragia digestiva baja. Isquémico, posbiopsia, polipectomía, telangiectasias inducidas por radiación también son causas vasculares de hemorragia digestiva baja. Inflamatoria, el EI, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, también es causante de hemorragia digestiva baja. Úlceras por estrés también. Y bueno, los neoplásicos, cáncer de colon, no, pólipos, carcinomas, esos tipos de cánceres también suelen generar sangrados. Ya, y bueno, un poquito acerca de la anamnesis en un paciente con hemorragia digestiva baja. Le vas a preguntar, obviamente, la historia del del dolor abdominal, si es crónico. Le vas a preguntar si ha sangrado por la boca, o sea, la hematemesis, o si ha tenido heces muy negras, o si ha tenido heces con sangre. Siempre le preguntas los cambios en el hábito evacuatorio, ¿no?
Si, por ejemplo, ha estado estreñido y ahora sus heces salen con sangre o si ha vomitado sangre, porque no le vas a decir, ¿has tenido hematemesis? No, porque no te van a entender, ¿verdad? Entonces le dices, ¿has sangrado por la boca, has botado o has vomitado con sangre? Eso le pregunto. Porque siempre, como habíamos dicho, ¿se acuerdan la diferencia de hemoptisis y hematemesis? Que la hematemesis suelen confundir hemoptisis como hematemesis, pero no porque la hematemesis es, la mayoría de veces es por contenido gástrico, ¿no? Con vómitos. Entonces también. Esa es la otra diferencia. Si hay una edad mayor de 65 años, o sea, personas ancianas, es más frecuente las enfermedades diverticulares y las angiodiplasias, inclusive los cánceres, las neoplasias. Y si es en menores de 40 años, pues es una enfermedad inflamatoria intestinal, divertículo de Merkel, que son otras causas, se aíslan. Como habíamos dicho en manifestaciones clínicas, a comparación de la hemorragia digestiva alta, em, en la baja no suele haber tanta melena, ni tampoco suele haber enterorragia, pero sí suele haber, sí suele haber lo que es la hematoquesia, ¿ok? Los vómitos. Los vómitos, y en el caso de hematoquesia sería esas heces con sangre, pero no heces negras como la melena, sino heces con sangre. Entonces, si el paciente pues te dice que tiene melena y que también tiene hematemesis, o sea, sangrado, no quiere decir que no puedas tener hemorragia digestiva baja, porque, a ver, hemorragia digestiva baja, hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta es la que te da más síntomas como melena, hematemesis, hematoquesia, enterorragia. Mientras que la hemorragia digestiva baja suele darte la mayoría de veces hematoquesia, es decir, heces con rastros de sangre, con rastros de sangre. Pero ¿qué pasa? No quiere decir que no va a tener melena, no quiere decir que no va a tener hematemesis. Sí puede tenerla, pero en menor nivel a comparación de la alta. Pero lo más característico, por eso lo pongo aquí, son las heces con rastros de sangre, hematoquesia. Eso es lo más frecuente en hemorragia digestiva baja. Sin embargo, en la alta, pues hay de todo, ¿no? Hematemesis, melena, hematoquesia, enterorragia, entre otras cosas. Pero siempre recuerden baja hematoquesia y alta pues melena, hematemesis, entre otras cosas, ¿ya? Luego tenemos lo que vendría a ser la diverticulosis, que es una de las causas de hemorragia digestiva baja. Entonces vamos a hablar un poquito de esta, porque en tu teoría te ponen como bastantes enfermedades y te hablan de cada una de ellas, pero vamos a hablar de las principales, diverticulosis y enfermedad de Crohn. Diverticulosis, como ya hemos dicho, es un saquito que se forma, ¿no? En la pared, ¿de dónde? Del colon. Eso es un divertículo, una protuberancia en forma de saco. La historia, pues el paciente te va a decir que no ha tenido fiebre, ha tenido calambres o distensión abdominal, o sea, su abdomen está voluminoso, hinchado y más frecuentemente sintomático. Y en el examen físico, pues el síntoma principal va a ser la hematoquesia, un sangrado rápido. Sin embargo, también va a haber melena, pero va a ser de sangrado lento. En los exámenes de laboratorio, pues como estás perdiendo sangre, vas a tener una disminución en la hemoglobina, pero va a ser de tipo microcítica hipocrómica, es un sangrado oculto. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que un paciente pueda hacer diverticulosis? El uso de aspirina, de AINES, la edad avanzada, la obesidad, la hipertensión, la hiperlipidemia, cardiopatía isquémica, entre otras cosas. Entonces, esas son las diferencias. A ver, acá estamos hablando de un colon normal y por acá se suelen ver los divertículos. En esta imagen no se suele ver también, pero son como bolitas, así, ¿ya? Un divertículo. Eso básicamente. ¿Y cómo me doy cuenta, cómo diagnostico un divertículo? Con endoscopía. Y también van a ver cómo se puede hacer con radiografía y con tomografía, creo. Sí, en diagnóstico. Ahí lo van a diferenciar. Pero ya saben que los divertículos son sacos que se forman ¿dónde? En la pared del colon. Y esas son su sintomatología y ya saben que les va a dar anemia porque estás perdiendo sangre. Y la enfermedad de Crohn, dentro de la historia, pues tenemos el dolor abdominal, calambres, diarrea, cetotorrea, fatiga, pérdida de peso, artritis, quejas oculares, entre otros. Y el examen físico también va a tener un dolor abdominal, posible masa cuadrante, cuadrante inferior, posible fístula. Y los hallazgos de laboratorio también van a tener anemia, porque también están perdiendo sangre. Deficiencia de vitamina B12, proteína C reactiva, o sea, el PCR debe estar elevado, el BCG, que es la tasa de velocidad de sedimentación elevada, también va a estar. Y miren, eso es cómo se forma o cómo se inflama la pared intestinal en la enfermedad de Crohn. Por eso es que estamos hablando del dolor abdominal que es característico en ellos, la diarrea, la esteatorrea. ¿Ok?
y la pérdida de peso. Son enfermedades características que te pueden dar un sangrado a nivel inferior, una hemorragia digestiva baja. Ya chicos, a ver, ¿tienen alguna duda respecto a esto? ¿Alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? Ya, todo quedó claro. Entonces, vayamos con esa pregunta. Por ejemplo, a ver. Ya, listo. ¿Hay un voluntario que quiera resolver la pregunta? Porque creo que esa es la última pregunta. No preguntan tanto de hemorragia, pero a ver, ¿algún voluntario que quiera leer la pregunta? No, ninguno. Ya. A ver, te dice que es paciente mujer de 34 años, acude por realizar melena hace 3 horas en 2 oportunidades. Refiere que desde 6 meses presenta dolor abdominal. Ok, eso es hace 3 horas, pero el dolor abdominal es hace 6 meses, de tipo urente, que disminuye después de las comidas, es decir, postpandrial. Desde hace 2 días, el dolor se hace constante posterior al uso de AINES. ¿Por qué? Porque ya saben que los AINES son gastrolesivos, la mayoría son gastrolesivos. Entonces, por eso se dice que el dolor vuelve a ser constante después de que el paciente ha consumido AINES. Al examen no está febril, o sea, no tiene fiebre, con ruidos hidroaéreos aumentados, no signos de peritonitis. Al tacto rectal se le constata melena. El lugar más probable de sangrado podría ser. ¿Qué marcarían ustedes? Hay algo aquí que te da toda la respuesta. Uso de AINES y que después de la comida mejora el dolor. Los AINES que son gastrolesivos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde crees que proviene el sangrado? ¿Qué marcarían? Porque esa es la pregunta de examen, chicos, así les van a preguntar. Y te dice que hay síntomas como melena, ¿qué más? A ver, síntomas como melena, dolor abdominal. Y ya saben, ¿qué te dice que después de la comida calme el dolor? Sin embargo, hace 2 días he estado consumiendo AINES y los AINES son gastrolesivos. Y te dicen que el paciente no tiene peritonitis, así que no estamos hablando de una infección. Solo te dice que ha consumido AINES y que anteriormente tenía dolor abdominal y que actualmente se le constata melena. ¿De dónde proviene el sangrado? ¿Ustedes Estómago, creen que estómago? Muy bien, ¿quién lo dijo? Ajá, estómago. ¿Por qué crees que es estómago? por el uso de que le duele después de los AINES, también que tenía dolor abdominal Ajá, y la melena. la melena, muy bien, porque la melena es un signo de hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Entonces, por ahí podríamos anular recto, páncreas, no entra. Colon, estómago, esófago. Esófago, ya, colon también. Me quedaría con esófago y estómago. Podría pensar en varices esofágicas, sí, pero si no me dijeran que es por el consumo de AINES y que siempre tenía dolor abdominal. Ok, entonces el dolor abdominal, que siempre lo ha tenido, o sea, lo ha tenido hace 6 meses, y que este episodio se ha empeorado, ¿por qué? Porque ha consumido AINES hace 2 días y ha empezado, ¿qué cosa? La melena. ¿Qué creen que sería el causante? Los AINES. Los AINES han sido los causantes o los agravantes de lo que haya tenido el paciente en su estómago. Pues bien, pudo tener una úlcera ahí y ha hecho que sangre, los AINES han lesionado más, ha hecho que sangre. Eso podría ser una de las causas. Entonces ya saben, los AINES a qué afecta al estómago. No afecta al esófago, al ano, al recto, no, ni a los intestinos, al estómago. Muy bien, entonces esa sería la clave. Muy bien, chicos. A ver, esta de aquí. Si te dicen, paciente varón de 32 años con antecedente de hepatopatía crónica, evaluado por cuadro de hemorragia digestiva alta. Ya. Presión arterial 100/70, pulso 100, hipotensión postural, estigmas cutáneos de hepatopatía crónica y abdomen con circulación colateral, cabeza de medusa y ascitis.
En el tacto rectal hay melena. De las opciones que se presentan, ¿cuál sería la causa fisiopatológica de la hemorragia? Si el paciente es un hepatópata, tiene hemorragia digestiva alta y además, ya, entonces disculpen, te dicen que es un paciente con hepatopatía crónica, ¿verdad? Que tiene hemorragia digestiva alta actualmente, entonces ya sabes cuáles son alta: esófago, faringe, estómago, duodeno. Y me dice que el paciente tiene estigmas cutáneos de hepatopatía crónica. Eso es propio de la hepatopatía: abdomen con circulación colateral, cabeza medusa y ascitis. O sea, el paciente tiene ascitis. Y bueno, entre sus síntomas tiene melena. ¿Cuál sería la causa fisiopatológica de la hemorragia? ¿Qué marcarían? Pirosis constante, varices esofágicas, vómitos frecuentes, hipotensión portal, hipercloridria. A ver, esa pregunta está para pensar, ¿ah? Pero no está tan difícil. ¿Qué marcarían ustedes, chicos? Varices, Muy bien, ¿por qué crees que marcarías varices? Esa es la clave, muy bien. porque las varices se relacionan, bueno, dice que el paciente tenía hepatopatía, entonces eso podría Ujú, generar una hipertensión portal y ujú, si mal no recuerdo, eso hacía que, creo que por la circulación colateral l- se buscaban rutas alternas y una de esas ujú. sería las venas esofágicas. Exactamente. Ajá, tal cual lo dijo su compañera. El paciente, muy bien, María, te dice que el paciente tiene hepatopatía crónica, ¿no? Entonces tiene un problema en el hígado. ¿Podríamos hablar de cirrosis? Sí, tal vez, pero no hay algo que me lo confirme, ¿no? Entonces tiene un hepatopatía crónica, más cutáneos, muy bien. Y te dice que esta hepatopatía crónica ha causado en él una asitis, porque tiene asitis. Tiene asitis, te confirman la asitis, cabeza de medusa. Pero actualmente hay un sangrado, o sea, un sangrado. ¿Por qué? Porque tiene melena. Entonces, si tiene melena es porque hay un sangrado. Te dice, ¿por qué se está dando ese sangrado si el paciente tiene ascitis y hepatopatía crónica? Como lo dijo su compañero, con su compañera, perdón, cuando nosotros hablamos de hipertensión portal, pues todas las venas del sistema porta van a estar dilatadas. ¿Y qué pasa? Van a tratar de buscar una fuga, un escape. O sea, esa hipertensión quiere escaparse, no quiere que siga habiendo como que elevada la presión de todo el sistema porta. Entonces van a buscar escapes. Como le dijo su compañera, uno de los escapes son las venas esofágicas y al escapar pues generan la ruptura, ¿no? Entonces ahí se dan lo que son las varices esofágicas. Ajá, muy bien, eso es tal cual lo dijo su compañero. Varices esofágicas. Ajá, esa es la clave. Ya, chicos, muy bien. No sé si tienen alguna duda respecto a esta sesión o todo quedó claro. Ya, genial, chicos. A ver, déjenme un momento para dejar de compartir. Ya, les voy a mandar el post-it. Denme un minuto, por favor.